vida de hoy. Vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Continuamos con otro capítulo en La Vida de Hoy y seguimos buscando a nuestros referentes que nos den herramientas para vivir en el aquí y en el ahora y con distintas situaciones que nos pueden ir pasando. Y lo que traigo a este capítulo es algo que creo que como padres nos inquieta a todos muchísimo. Nos preguntamos en qué momento empezar a soltar, hasta dónde darle independencia o cómo aceptar estos crecimientos de nuestros hijos y poder acompañarlos. Y bueno, obviamente recurrimos a nuestra licenciada Ángeles Amat, a nuestra psicóloga de La Vida de Hoy, para poder hablar de estos temas y a ver qué herramientas podemos incorporar para nosotros como padres y para ustedes adolescentes si escuchan este podcast también, para poder con este lazo padres e hijos vivir esto de la independencia. Bienvenida Ángeles Amat nuevamente a un capítulo de La Vida de Hoy. Hola Rusita, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, siempre un placer. Nada, compartir esto que uno va aprendiendo también en el consultorio y en la vida misma para, bueno, replicar y esto es lo bueno de mi trabajo, que uno va viendo las cosas que funcionan y las que no tanto. Entonces, bueno, si se trata de evolucionar, compartir está bueno. Yo me imagino debes ser la madre perfecta vos, ¿no? Con todo lo que vas viendo, diciendo, esto no hay que hacer, esto sí hay que hacer, o en casa de herrero, cuchillo de palo, como puede pasar. No, no tenés que responder esto, no importa. Che, Ángeles, No, pero sí, sí, perdón, pero sí, la verdad que está bueno lo que decís, porque no, lo difícil en realidad es saber la madre que uno puede hacer. La perfecta somos la combinación de, hay madres que son perfectas culinarias, hay otras que son perfectas, cada una tiene su perfección. Yo creo que lo importante justamente es eso, ver para qué uno le es más fácil, desde dónde cada uno educa mejor o es mejor. Y la aceptación, creo que en ese sentido, todo eso para decir que si conocen a mis hijos y no replican lo que yo digo, siempre nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, lo intento. igual está re bueno esto lo que decís, porque yo creo que es algo innato que tenemos las madres, sobre todo, en donde sentimos que tenemos que ser buenas en todos los perfiles y tenemos que abarcar todo y nada, y capaz nos podemos relajar aceptándonos como somos y si bien hay que estar atenta en todo lo que tenga que ver con nuestros hijos, saber que en algunas cosas podemos eh, eh, relajarnos un poco más y en una banalidad como es en mi caso la cocina, decir, loco, no soy tan buena en la cocina, puedo ser mejor en otras cosas y me relajo cuando me exigen que cocine rico como cocina papá. Así que dicho esto, vamos a lo importante. Eh, la independencia. En lo personal, estoy viviendo uno de los procesos que todos vamos a vivir en algún momento, que es cuando el hijo está por terminar y empieza en el interior del país, tengamos que vivir esto de que los chicos se le agregue a esta independencia de pasar de un secundario a una universidad o a un trabajar, a que se vayan encima a otra ciudad y todo lo que implica, ¿no? En estas movilizaciones en qué herramientas darles a ellos para que lo puedan desarrollar con la libertad y con la felicidad que esto implica, pero también como padres todos los temores de si están preparados o no, si van a poder sin mamá y papá cerca, bueno, y todo lo que implica. Bueno, esto que vos decís, yo soy porteña, ¿no? Y en Buenos Aires uno no se va a ningún lado para estudiar. Entonces no está desde muy chicos arraigado al discurso de una familia el cuando te vayas. En todo caso, el irse tiene que ver hacia el exterior, ¿sí? Y eso cuando me vine a vivir acá, claro, empezó a ser un tema recurrente. Si bien cuando trabajaba en Buenos Aires tenía chicos del interior, ¿no?
que justamente estaba en el primer año de llegada, la angustia, la presión. Entonces, primero lo viví como psicóloga viviendo en Buenos Aires, ¿no? Que recibía a los chicos del interior. Y después acá empecé a escucharlos la previa, ¿no? Y también de los padres, la previa de los padres, que entre lo que uno viene instaurando desde muy chico para que justamente no sea un evento traumático, ¿sí? Pero a veces también esto es algo que mueve a toda una familia. Entonces, también es un fenómeno que tiene mucho que ver con la cultura del lugar donde uno vive. Y que requiere, podríamos decir, empezar a utilizar de manera mucho más consciente y anticipadamente lo que implica justamente este crecimiento de los chicos, en donde el crecimiento no solamente está en la elección de lo que quieren estudiar o que quieren ser para cuando son adultos, ¿sí? Sino administrar una casa, un hogar, ¿no? Por ellos mismos, y en un contexto que es totalmente distinto al contexto que ellos están acostumbrados a tener. Entonces, son muchos estímulos en principios todos juntos, y el hombre cuando tiene un momento de algo nuevo por su naturaleza se pone lo que se dice en modo supervivencia, ¿sí? Entonces, en principio creo que en todo caso podríamos decir, es como lanzarse al mar. No la van a pasar tan mal los que desde chiquitos vienen aprendiendo a nadar, tienen un traje de neopren, ¿sí? Van anticipando las circunstancias como para afrontar eso, no solamente desde el yo puedo, ¿sí? Sino desde el yo tengo, con qué cuento, con qué no cuento. Muy bueno, o sea, principalmente es darle esas herramientas de supervivencia para que cuando estén solitos y empiecen sus propias vidas, tengan con qué. Acá me traigo, bueno, no puedo retar a mi mamá, lamentablemente, pero yo siempre digo, mi mamá me crió tipo inútil. Yo cuando me fui a vivir sola a los 18 años, Ángeles, no sabía, nunca me había hecho la cama. O sea, nunca me pidieron ni que haga la cama, menos cocinar, menos nada. Igual me fui y pude salir adelante, pero me llamaba la atención, o sea, la educación en ese momento, y ahora como uno está consciente, al menos a mí, por lo que me pasó, en darle esas herramientas a los chicos, más allá de que crean que, ¿por qué tengo que ayudar? Es para que sepan cosas que yo, nada, no me habían exigido, ni pedido, ni enseñado nada de nada con lo que tenga que ver con la casa. Y me sentí así media en bolas, como se dice, cuando me fui a vivir sola sin tener recursos. Entonces, esta primera herramienta me encanta traerla como para decir, bueno, démosle herramientas a los chicos prácticas para que el día que las tengan que utilizar sepan que están y las tienen ahí. Bueno, esto que vos decís, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Yo venía de una familia, nada, con un alto poder adquisitivo, lo cual tenía una nana, ¿no? Para que te des una idea, iba a colegio privado, doble escolaridad. Jamás había acompañado a mi madre al banco, porque no era necesario que me lleve porque no tenía con quién dejarme, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, si bien después todo lo que sube baja, nada, crisis económica, las circunstancias cambiaron, mi madre tuvo que salir a trabajar durante mucho tiempo, pero nunca perdí a mi nana. Y ese trauma que vos decís, yo lo tuve cuando me casé. Para que te des una idea de de mi inutilidad, estuve durante 6 meses no lavando ropa porque no había leído las instrucciones y no sabía que había que levantar la manguera. Y yo decía, pero ¿por qué a veces sale mojada? A veces no. No entendía qué pasaba, ¿no? Esa cosa, y aparte también eso te vuelve muy sobreexigente, ¿sí? Porque en algún lugar también si uno tiene la escala de que hay que hacer todo bien, en una exigencia donde en realidad hacerlo bien es estar dispuesto a aprender y es también aceptar los procesos, ¿sí? Creo que también tenemos una cultura o una determinada vida que a veces no te puede dar el lujo de tomarte el proceso de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, creo que también tenemos que tener en cuenta que lo que hoy nos convoca, que son los chicos, y los padres, ¿no? Digamos, hay una ventaja también, ¿no? Yo a los 18 años tuve que salir a trabajar y estudiaba y tenía un montón de circunstancias que si bien vivía, tenía casa y comida, eso lo tenía resuelto, podríamos decir. Lo que no tenía resuelto quizás era la parte económica, entonces tenía que tener que resolver la parte económica, por lo menos de mis gastos, ¿sí?
para poder sostener mi proyecto y mi deseo, que era estudiar, ¿no? Y de alguna manera creo que en ese sentido los chicos, si bien tienen un montón de presiones, hay una que algunos, con suerte, la tienen más liviana, ¿sí? Que es de lo económico no se tienen que preocupar todavía, ¿sí? Entonces, también en esto yo siempre trabajo mucho con ni pesimista ni optimista, sino realista. Y a partir de eso, en todo caso, vemos con qué contamos y qué es lo que nos falta, ¿sí? Porque eso también achica, podríamos decir, la diferencia entre el miedo y el peligro. Una cosa es que los chicos o los padres también tengan miedo, y otra cosa es poder definir en todo caso si es una emoción, que hay que trabajarla, hay que atajarla, hay que evaluarla, pero otra cosa es el peligro, ¿sí? Entonces, cuando uno distingue esto, en principio, por lo menos, puede tener herramientas para discernirlo y tomar buenas decisiones. Porque si hay peligro, hay que tomar una decisión en función del peligro, ¿sí? Si hay miedo, es una decisión distinta. Entonces, el tema es que, y ahí viene el tema de esta generación, ¿no? Esto que vos decías de nuestras mamás y nosotros también. Nosotros quizás fuimos padres muy sobreprotectores. Hay un libro que siempre lo recomiendo, que es interesante para leer, Los padres que aman demasiado. Porque a veces cuando uno cría con miedo, cría con mucha inseguridad, y uno enseña a cuidarse y no a discernir, ¿sí? El otro día venía un paciente, ¿no? Y me hablaba de su hijita que tiene 4 años, ¿no? Entonces, que estaba caminando por la calle y me decía, ella me entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice, me estaba acercando un perro, se estaba acercando ella un perro, y yo le digo, la llama por su nombre y dice, ¡hey! Cuidado, ¿no? Y ella pone las manos para atrás y se pone cerca mío, ¿no? Entonces él me contaba esto, y yo le decía que en realidad lo que tenés que enseñarle no es a tenerle miedo al perro, sino aprender a mirarlo. Porque hay perros, justamente, en todo caso, leer las señales. Si vos tenés buen ojo, le tenés que decir, bueno, si mueve la cola, si no mueve, siempre tenés que ir despacio, porque tenés que ver cómo él, o sea, tenés que enseñarle a acercarse, no tenerle miedo. Y eso es una explicación, eso es una conversación. A veces con nuestros hijos no nos damos cuenta, pero dejamos de darle nuestros fundamentos por los cuales tomamos decisiones. Y en todo caso, uno lo que al hijo le enseña son los fundamentos desde donde uno elige lo que elige. Entonces, eso genera potencialmente hijos con mayor seguridad, en principio, a pensar, a detenerse, a decir, bueno, déjame analizarlo, ¿sí? Y no a responder frente a la demanda de otro, lo que fuera. Yo sigo atentamente esta otra herramienta, porque yo voy pensando así en tips, ¿no? En decir, bueno, el primer tips de darle herramientas prácticas a los chicos. Después distinguir entre miedos y peligros, que también le va a dar otra herramienta para encarar la vida a ellos. Y esto estabas diciendo que está buenísimo, fundamentar a nuestros hijos las decisiones o por qué le decimos tal y tal cosa, porque eso le va a dar esta independencia que nosotros también estamos en este podcast hablando, para que puedan tomar también sus propias decisiones en base a no algo que le decimos, sino algo que fundamentamos por qué le decimos. Eso es lo que estoy interpretando y me parece que viene bárbaro. Bueno, y otra de las cosas es, en psicología infantil, cuando los chicos son chiquitos, ¿no? Hay algo que me acuerdo que había leído un texto que decía, no sé, era una cosa así como diciendo, no sé por qué hay una determinada edad en que uno de los chicos les deja de hablar, ¿sí? Y empieza justamente a simplemente ordenar, ¿no? Hace esto otro. Y cada edad también. ¿Y a qué determinada edad? Cuando dejaban de ser bebés, ¿no? Cuando cuando era bebé, justo cuando los chicos son bebés, los padres tendemos más a hablarles. Esta cosa como decir, está llorando y empezamos, ya va, para que la comida está tibia, todavía no te la puedo dar, tienes que esperar, ¿sí? Y después decís, no seas impaciente, es directo, ¿no? Como dejamos de dar un poco el fundamento. A mí me pasó con uno de mis hijos, que en un momento se había caído, ¿no? Se había caído, tenía sangre, ¿sí? Pero poquita sangre, ¿viste? Esa cosa que estaban cachorreando, como yo les digo, peleando, y uno terminó lastimado, ¿no? Y él se miraba la herida y lloraba totalmente angustiado y desesperado, ¿no? Y yo automáticamente lo empecé a retar, pero te dije que no te caigas, que no te pongas, que no te salgas. Y él no me escuchaba, miraba su pierna
con un desconsuelo, pobrecito. Entonces yo ahí me di cuenta, dije, claro, pobrecito, él no sabe todavía que no se va a desangrar, ¿sí? Él miraba su herida, pero no sabía cuál era el alcance de eso que le estaba sucediendo. Yo sí lo sabía, por eso lo estaba retando, ¿sí? Entonces, ahí me di cuenta que yo no le estaba explicando por qué, digamos, yo no estaba asustada con lo que a él le estaba pasando. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de explicarle cuándo sí se tiene que asustar. Entonces ahí me acuerdo que me senté y le dije, bueno, mira, sí, te cortaste, tenés sangre, pero no es grave, porque cuando es grave se ve todo blanco. Yo una vez me pasó con mi primo que lo vi y eso sí era grave. Frente a eso, quédate inmovilizado, siempre llama a alguien. O sea, también le di recursos para que si alguna vez en el skate park o lo que fuera se lastima, sepa cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, y a partir de ahí empecé como a entender que a mí gran parte de las cosas que me habían pasado es porque no me habían explicado, ¿sí? De hecho, yo a los médicos, cuando iba al médico a llevar a los chicos por alguna razón, la pregunta que yo le hacía al médico siempre era, ¿cuándo me tengo que asustar? ¿No? ¿Viste ese lugar de decir, bueno, hasta dónde es normal el proceso de lo que le está pasando, la gripe o lo que fuera, y hasta dónde se está complicando? Tener un parámetro. A veces uno como padres y como hijos es importante tener un parámetro. Si por supuesto uno crió hijos muy frágiles donde dependen mucho de uno y de pronto se tiene que ir a tomar un montón de decisiones, bueno, tengo que darme cuenta qué es lo que hasta ese momento no le di como herramientas porque supuse que estaba bien que las haga yo. Bueno, es momento de empezar a transmitirlas. Por supuesto que qué es lo que pasa, es como el otro día venía una mamá y me planteaba algo que era tal cual, es a veces no tengo tiempo de enseñarles a cocinar, porque es verdad que enseñar lleva mucho tiempo. Y a veces uno no tiene energía, que la cocina quede hecho un caos, que arranques a las 7 y termines a las 10 de la noche porque le estás enseñando a empanar la milanesa, ¿no? A uno le sale más rápido, ¿sí? Y a veces la realidad hace que uno no tenga tanta paciencia para esos procesos de aprendizaje. Pero bueno, también entender que es comida para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo que uno no tiene paciencia hoy, tampoco la va a tener después, y encima el chico recién va a empezar a ensayar lo que ya tendría que haber, ¿sí? Más o menos adquirido como una mínima habilidad. Y acá, Ángel, es un parate también, ¿no? El volver a recordarnos que la vida es esta, no perdernos, el vivir el aquí y el ahora, el hacernos esos espacios para confianza mutua y de vivir con tus hijos. Cuando vos recién hablabas, yo recordaba, y digo, ¿y en qué momento uno lo pierde? Qué lástima y qué bueno hacer estos podcasts para volver a centrarse, ¿no? Pero yo de muy chiquititos siempre uno está pendiente de darle toda esta información a los chicos para que crezcan. Yo me acuerdo, no sé, se lavaban los dientes, bueno, vamos a lavar los dientes con la manito derecha y agarramos el cepillo de dientes y mirá los dientitos de adelante, del medio, de atrás, y qué blancos y por adentro. Y entonces le vas dando mucha información, aunque son muy chiquititos, para que después desarrollen el lenguaje, los conceptos. Y uno es muy consciente cuando o yo fui muy consciente encima teniendo un hijo con discapacidad que más tenía que, hice la locución desde, desde que nació mi hijo y después lo hice con los otros que siguieron y después en algún momento se pierde y la vida te lleva a esto que vos decís, este ejemplo, hay que cocinar rápido si comemos y no, y está re bueno y enfoquémonos como si quisimos tener nuestros hijos y traerlos al mundo, ¿por qué no disfrutarlos? Porque después crecen y se van y ahí es cuando uno dice, ay, qué ganas de compartir este espacio y andás mendigando ver una película juntos, por lo menos. Bueno, a ver, también ahí yo creo que es oportunidad. Es como decir, uno no es maestra jardinera todo el tiempo. Por eso creo que es aprovechar, en todo caso, esa conversación la tuve con Lolo en ese momento, ya está, listo. De eso ya se habló, ¿no? Como también es como poder entender que también hay que aprovechar los momentos en que suceden las cosas. Por eso a veces con los adolescentes, cuando pasa algo complicado, más que es aprovechar que se develó en ese momento para ponerlo a trabajar y preguntar, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué falló de este lado? ¿Qué falló de este lado? ¿Qué podemos hacer? El tema es cuando queda esta cosa como del dolor, del qué horror. También me parece que tenemos que aprender a barajar y dar de vuelta. Digamos, sí, por supuesto, con la conciencia del aprendizaje. Y también esto que vos decís, ¿no?
a las mujeres nos pasa mucho que nosotros tenemos un ciclo que a veces no lo tenemos en cuenta, que es el ciclo femenino, que hay momentos en nuestro ciclo que estamos más dispuestas a dar amor y a enseñar y no sé qué, y hay otros momentos que no estamos tan dispuestas a esto. El tema es que cuando a veces cometemos el error, que cuando estamos disponibles, hacemos por el otro. Y cuando no estamos disponibles, decimos por qué no se lo enseñamos. ¿No? Es como, y es ahí donde el chico siempre se queda solo sin las herramientas de que cuando estamos agotadas, no les enseñamos cómo hacerlo. Y al revés, cuando estamos disponibles, tenemos que enseñar a hacerlo. Ese es el punto de la autonomía, ¿sí? Es justamente si estoy, está bien, es como cuando los padres vienen, está bien que haga colecho o no haga colecho. No está ni bien ni mal, lo que no está bueno es que no pueda dormir solo. Son cosas distintas. Cuando lo que aparece es la imposibilidad al final del otro, de no poder hacerlo digamos, una cosa es que yo se lo pueda hacer, que yo lo pueda compartir, y otra cosa es que eso genere una imposibilidad en el otro de poder hacerlo por él mismo, ¿sí? Entonces, creo que en ese punto sí los padres tenemos que ser conscientes que tener hijos, ¿sí? Es un acto de responsabilidad que tiene que ver con criar ciudadanos, y no hijos del mundo, porque no hay padres que los amen tanto como para soportarlos porque solamente existen. O sea, ¿sí? Tienen que ser útiles. Entonces también tomar en cuenta que cuando uno tiene un hijo, no es un proyecto para uno mismo. Después pasa a ser un proyecto para una ciudad, para un mundo, para algo, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido también en Padres que aman demasiado había una frase así como decía, una cosa que yo a mi hijo le haga sentir, y está bien que así sea, que para mí es especial. Y otra cosa es que le haga creer que es especial. Eso en todo caso lo tendrá que demostrar él en que es especial, ¿sí? Y eso es el punto también de la autoestima. Estamos dando, uno de los problemas hoy de la adolescencia es baja autoestima. Quizás porque tenemos una sobreestima, ¿sí? O suponemos que tener una estima buena sobre sí mismo es poder ser buenos en todo. Entonces tenemos una exigencia también de lo que suponemos que tenemos que ser para estimarnos, que es inalcanzable. Entonces creo que en ese sentido también esta etapa de los chicos de autonomía es una etapa en donde la vida te pone de frente a ser realista. ¿Con qué cuento y con qué no cuento? Y qué es lo que necesito, y a partir de eso poder decir, bueno, ¿cómo consigo esta herramienta? Y escúchame, y el tiempo se nos pasa con este podcast, pero yo no quiero Dale. que nos dejes de contar más allá de estas herramientas y estas formas, ¿no? De tomar conciencia de esto que tenemos para la relación con nuestros hijos y poder trabajar su autoestima, su independencia y desde el lugar de padres cómo podemos hacer. Contanos así brevemente, pero para abrir también la posibilidad a la gente, este espacio nuevo que vos estás incorporando ahora acá en Radatili para los chicos, donde estás pensando mucho en estos trabajos y darles herramientas más allá de las que les damos en casa, estas herramientas a los adolescentes que se están yendo a vivir, por ejemplo, a otro lado o a independizarse. ¿Cómo es esto de tu nuevo espacio que me encantó? Bueno, es un poco esto que uno va construyendo lo que a uno le faltó, ¿no? Esto que decías vos de herramientas para una vida real, ¿sí? Desde, no sé, un electricista, un mecánico que puedan dar reglas básicas de cómo cambiar una rueda y cómo saber, nada, cuidarse o tomar mínimas decisiones. La idea de este proyecto es generar un espacio de herramientas y conocimientos, una escuela complementaria, podríamos decir, para adolescentes, ¿sí? En donde, de alguna manera, es generar justamente chicos que tengan pensamiento crítico, que tengan gestión emocional, que puedan saber con qué cuentan de sí mismos. La idea es trabajar con las 4 dimensiones que todos tenemos, pero bueno, en particular las vamos a trabajar con los adolescentes, es quién soy, en dónde soy, el contexto, qué importante es conocer el contexto, con quiénes soy, los vínculos, trabajar desde el coaching y otras herramientas, comunicación, y el para qué, ¿no? El para qué.
que es como, es esto de con qué cuento para también que esto sea un oficio. Yo creo mucho en los oficios, no tanto ya en las profesiones, ¿no? Y creo que también es poder los chicos trabajar estas cuestiones. Y después talleres, y me divierte esto para a los adolescentes puntualmente de sexo que se van, talleres ya sea de esto, de economía hogareña, ¿no? Con una contadora que dé una clase piola sobre cómo organizarse y autogestionarse económicamente, también de cocina básica para los chicos que se van. Yo Bueno, y puedo un el de espacio cocina también, básica. eso yo no, yo por suerte soy como vos, tenemos un marido que cocina muy rico. Tal cual. Deleguemos ese don. Che, Ángeles, ¿y cómo se llama este espacio? Este espacio se llama Moebius Patagonia. Moebius representa movimiento, representa lo interno y lo externo, ¿sí? En una constante relación. Bueno, este es un espacio de pensamiento, lo pueden encontrar recién, esto del Instagram, @Moebius Patagonia, así nos pueden encontrar, donde vamos a ir publicando las diferentes actividades, porque la idea es que tengan muchos espacios. También voy a hacer grupos para padres y para tercera edad, para embarazadas. Voy a desplazar un poco mi clínica a espacios más grupales. Bueno, etapa de cambio. Como los adolescentes que también empiezan a buscar, ¿no?, su propio mundo, ¿sí? Porque esta es la etapa de la adolescencia. En principio, todavía no tienen las herramientas para poder realizarlo, pero sí la cabeza para poder soñarlo. Y bueno, yo a mis 44 años, podríamos decir, estoy realizando, ¿sí?, mi sueño de adolescente, ¿no?, de ese espacio que me hubiera gustado tener para saber cosas que quizás me llevaron mucho tiempo aprender, ¿no? Así que bueno, de eso se trata. Me encanta, ella es Ángeles Amat. Por favor, síganla en redes sociales ahí con este nuevo espacio, Moebius Patagonia, donde seguramente pones un videíto y que vean ese lugar impresionante, bueno, y enterarnos de todos estos talleres que están muy buenos y me encantó, una escuela complementaria para adolescentes, me encanta. Ella es Ángeles Amat, mi nombre es Sole Chorni, esto es un podcast original de La Vida de Hoy, de ADN Sur. Si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias.